Querido Bruno, tenemos el agrado de recibir a Pat Pietrafesa después de un tiempo buscar la nota. En el día de la fecha nos atiende el teléfono. Vamos a viajar, querido amigo, hacia el Valle de Tras las Sierras. Allí está Pat Pietrafesa, a quien le damos la bienvenida aquí en Pateando Basura. Mi nombre es Camilo, estamos junto a Bruno haciendo radio. Pat, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien, Pat, bien. Acá todo manso, como se dice. Y esperando esta comunicación, quiero que nos cuentes cómo estás vos ahí. Sé que nevó anoche en aquellos lares. ¿Cómo está todo por allá? Y re lindo, no sé, nosotros nunca habíamos visto nevar, jamás, ni nieve. Así que imagínate, desde que vimos más o menos como a las 2 de la mañana que estaba nevando, ya, sí, fue impresionante, ¿no? Es divino. Aparte, aquí es como un pueblo pequeño, es una casita y es todo, digamos, un bosquecito, la montaña, entonces ves todo nevado, es un flash. Para mí, increíble, un día muy, muy lindo. ¿En qué lugar exactamente estás, Pat? Estamos en Hornillos, es en la cadena de pueblos que se llama Tras la Sierra. Está Mina Clavero, Nonor, claro. Las Rabonas, Hornillos, Villa Las Rosas, Villa Dolores. Y es un pueblo muy pequeño, pero con mucha actividad. Es histórico de haber sido sede de las Flías. Mirá vos. Y también hay una radio muy así tradicional, rockera, combativa, que queda acá a 2 cuadras, que se llama FM El Grito. Así que, no sé, nada, vinimos acá hace unos 4 meses. Hace poquito. Sí, hace muchos años que venimos para acá armando la casita, pero bueno, nos vinimos porque ya fue un poco. Porque ¿Se apuró otro todo año por el tema de la pandemia? ¿Se apuró todo? Sí, claro. Sí, porque no podíamos hacer las cosas que hacíamos antes, particularmente yo no podía tocar, ni ir a ferias, Nico, mi compañero, tampoco, bueno, nada, había que hacer alguna movida, ¿no? Bien, Pat. Y bueno, ¿cómo pasan tus días ahí ahora? Sin salir a rockear, sin verte en alguna feria, a lo largo y ancho del país, porque andás por todos lados, Pat. ¿Cómo pasan tus días ahí ya alejada de la ciudad, en las sierras de Córdoba? Bueno, hablamos con Félix de todos tus muertos que andaban también por allá. El Harry B en su momento también arrancó para San Luis, creo. Como que pasa eso, ¿no? Sí, también. Sí. Mirá, Félix, por una cuestión familiar, según tengo recuerdo, desde que era punk venía para Córdoba, porque creo que su padre tenía un proyecto justamente ahí en Capilla del Monte o por ahí, como que también en esos años varios punks se habían ido para San Marcos Sierras, y yo decía, qué horror, esos hippies, terrible. Yo los tachaba de hippies, todo bueno. Y sí, pero bueno, estábamos con esta idea de venir hacia este lugar ya desde hace varios años y de tratar de combinar el hecho de viajar para tocar y viajar para las ferias y todo, ir y venir, ¿viste? Era el plan, como estar un poco acá, dejar la ciudad un poco, por la ciudad, no sé, yo ya la conozco mucho, y también estar más cerca de las cosas que decís que te interesan, ¿no? Me parece que si tenés la oportunidad de probar eso, creo que es como lo que se impone, ¿no? Tanto hablar de, qué sé yo, en mi caso, de respetar a los animales por cuestiones éticas, de tener un montón de conciencia ecológica desde siempre, más allá de hipismo o punk o lo que sea. Eso es algo que en lo que siempre estuve pensando y tratando de hacer. Bueno, un montón de cosas que en la ciudad es muy difícil practicar, ¿viste? Nada, estás envuelta sí o sí en una cadena de consumo, aunque no quieras. Es una cadena de consumo, de empaquetados, de cosas que es muy difícil salir. Y bueno, como, no sé, al tener la oportunidad me parece como súper importante conocer o tener, viste,
contacto, no sé, con algo menos automático. Bien. Es un poco más complicado, pero qué sé yo, ahora hace frío y para calentarnos tenemos que prender una salamandra, tenés que conseguir una leña, tiene que estar seca, en fin, un montón de cosas y así todo, para lavar los platos o para bañarte, en fin, cosas que tienen un poquito más que ver con un ritmo medio más real, ¿no? Claro. Estamos hablando con Pat Pietrafesa, ¿sí? Esto es Pateando Basura, estamos hasta las 20. Y Pat, yo quiero viajar un rato en el tiempo, hablabas de cuestiones automáticas que ya no hacías. Creo creer que allá por el mediado de los 80 me parece que había una cuestión algo automática, ¿no? En esa juventud y en esa, me parece, búsqueda de la libertad absoluta que llevaron adelante vos con un montón de compañeros y compañeras en aquellos inicios de democracia. Pat, quiero que me cuentes también cómo pasaron aquellos días y cómo ves hoy día todo. Yo creo que es una cuestión medio que se repite, ¿no? En estos, no sé, en el último siglo, algo así, no sé, o por ahí desde antes. Un sistema en el que vivimos que tiene determinadas características que se van profundizando y van explotando y haciendo eclosión. Y cada generación tiene su lógica, grupos de gente que van a estar siempre en contra de todo eso. No solamente personas jóvenes, sino todo tipo de personas que transitan sus vidas cuestionando esas reglas, ¿no? Y de hecho vivimos en un sistema que tiene, no sé, 200 años o algo así, con reglas que parecen impuestas como de miles de siglos, y no es así. Claro. Pero el adoctrinamiento y el acostumbramiento y todo fue llevando a que se desarrolle la vida de una manera muy difícil de escapar, incluso pensando que estás en contra, ¿no? Pero bueno, estás en contra y protestando donde podés y pataleando, y me parece que eso tocó en un punto histórico determinado en la postdictadura, personalmente a mí, con otros colegas, otros compañeros que también estaban haciendo lo mismo, y lo que buscábamos era justamente romper con eso, como ahora, como se busca siempre. Y creo que era un poco, bueno, con las particularidades que podría describir para contextualizar el momento histórico, pero no sé, yo viví justamente viendo toda la matanza y todo el desastre de la dictadura. Y bueno, no es lo mismo, cada época está marcada, ¿no? Diferentemente, pero creo que era bastante duro. Y bueno, lo que había en ese momento era rebelarse justamente contra lo que se suponía que venía a ser como una liberación, que era la supuesta democracia. Bien. Pero que también tenía todas sus las mismas represiones, no exactamente las mismas, pero bueno, había un montón de cosas que todavía funcionaban igual, había muchísimo por lo que patalear, como siempre, pero es como todo, como fue gradual, ¿no? Había un montón de cosas que patalear en ese momento urgentes, y después, al conseguirse determinadas cosas, continuar con otras, pero nunca olvidarse, porque siempre está todo a un tris de volverse para atrás y que como si nunca hubiera habido ninguna protesta. Y cuando haces retrospectiva con todo esto, Pat, ¿qué te pasa? ¿Lo mirás con un dejo de nostalgia? ¿Lo ves como si hubiese sido otra vida? ¿O lo tenés ahí como todavía una continuidad muy cercana, digamos? No, para nada, lo veo ni con nostalgia, ni como otra vida. Para mí todo es una continuación desde que existo, no sé, desde que tengo conciencia fui atravesando distintas cosas y no lo veo con nostalgia, al contrario, lo que decía antes, veo que cada momento tiene sus luchas, sus cuestionamientos, que todo es una línea como paralela, ¿no? Una línea paralela que corre justamente como en contrainformación, en contra de la hegemonía,
y esa línea se va alimentando con un fuego de rebeliones a través de los tiempos, ¿no? Y aparte, como qué sé yo, siempre hice lo mismo. No sé, desde esos años tenía un fanzine, ahora tengo una editorial y hago, ponerle más formato libros, pero la primera feria que inicié fue en el primer festival que hice en 1986 y ahora no hago ferias por toda la situación en la que estamos, pero sigo yendo a ferias, armo ferias, sigo haciendo recitales, sigo pleno. tocando, sigo creyendo en un montón de cosas que ahora las cuestiono por ahí desde otro lado, pero nada, lo veo todo como una continuación porque afectó a mi vida personal, es como un todo, no era una cosa que hacía simplemente para pasar el momento, sino que es un todo con mi vida. Y se nota, Pat. Nombraste tus inicios con el fanzine, con Resistencia. Bueno, hace poco, ya hace un par de años me parece, ¿no? Que salió ese tomo súper grande de Resistencia, que creo que también fue por una idea que te tiró el Necro. Ahora contame si querés. Y te quiero consultar por esto de ahora, ¿no? Por Alcohol y Fotocopias, que es la editorial que vos llevas adelante, que también ahí hay un montón de cosas súper interesantes y queremos que la gente que escucha este envío también, digamos, se percate y que tenga otra oferta a la hora de salir a leer algo, ¿no? Sí, bueno, en esos años empecé con mi fanzine, con mi banda. La primera banda que armé fue Sentimiento Incontrolable. Siempre fui en paralelo, tocar, hacer mis fanzines. ¿Qué arrancó primero? Perdón, Pat, ¿con qué empezaste primero? ¿La canción o el fanzine? Primero con el fanzine. Mira. Primero un día había leído el libro Punk, La muerte joven, y ahí había un capítulo en que se hablaba sobre lo que era un fanzine, y al mismo tiempo también me habían llegado como letras del grupo Crash, el grupo inglés de Crash. Y bueno, todo eso me influenció mucho y un día escribí un flyer y a partir de ahí me puse a hacer un fanzine a final de 1984. Y Qué lindo. ahí fue mi primer fanzine y tocaba en una banda que me habían dejado tocar en Los Inservibles, pero después armé mi primer banda, fue Sentimiento Incontrolable, y lo primero que hice fue adaptar una letra, un tema de Black Flag, el tema Depresión. Eso fue mi primera cosa, lo primero musical que hice. Y bueno, ahí arranqué con... Para mí era todo junto, ¿no? Como que ser punk en ese momento era... Tenías que ser activista, para mí sí o sí, y el activismo en ese momento pasaba fuertemente por luchar contra las regulaciones de la policía en ese momento, que eran las mismas regulaciones que había habido durante todo el siglo pasado y llevada a cabo por los mismos policías del proceso. Entonces, un fuerte activismo mío pasaba por las luchas contra la policía, y otro fuerte activismo era poner en marcha la palabra autogestión. En ese momento no era una palabra recontra utópica, no existía algo que se llamara autogestión. No. Ahora parece rarísimo, ¿viste? No lo podés concebir, pero era así, no había algo autogestivo. Y bueno, entonces personalmente me dediqué mucho a eso, con una cooperativa de bandas punks, y bueno, y ahí también hacía mis ferias, en el Paracultural también me daban espacio para hacer una feria. Siempre activé con esos frentes, fanzines, activismos y bandas. Impresionante. Hermoso. Impresionante. Yo nada, me quedé pensando en un montón de cosas, pero nada, eso, quería volver un poco a la autogestión, porque no hay dimensión tal vez hoy de lo que era la autogestión, ¿no? En la década del 80, que hoy es algo del cotidiano, te diría, o que es mucho más palpable y que está mucho más a mano, ¿no?
Y justamente es por esto, porque viene de esta época, ¿no? Donde se practica hoy de la misma manera en que se dice la palabra. Claro, digo, ¿cuánto hay de autogestión hoy en el mundo que conocemos de la música nuestra? ¿Todavía se puede hacer autogestión, Pat? Sí, hay un montonazo y ahora tenés como muchas más herramientas, ¿no? Claro. Ponerle yo las cosas que deseaba ahí en esos años, ¿cuándo se concretan? Con la banda, una de las 2 bandas que estoy ahora, que es Cumbia Queer, ¿entendés? Total. Porque se pudieron afianzar un montón de cosas que no existían para mí, por lo menos, ni en mitad de los 80, ni en los 90, simplemente se dieron para que yo pueda tener acceso en el año 2007 recién, claro. Pero eran cosas que deseaba desde esa mitad de los 80. Sí, claro, ahora hay un montonazo de proyectos, porque la autogestión también es hasta una forma de emprendimiento, ¿viste? Hay personas que se llaman así emprendedurismo, y porque es un método también comercial, es algo de la economía social. Se ha arraigado un montón, y no es algo que inventó el punk para nada, el punk de nada inventó nada. Esas eran herramientas que venían también desde experiencias colectivas, desde hace 1000 años, claro. Y también eran cosas justamente que propugnaban de cosas anteriores al hipismo, y el hipismo también, colectividades, tomar las herramientas, practicar lo que querés. Eso era difícil visto socialmente, porque con tantas restricciones que había en Argentina, no solamente por parte de las autoridades, sino de las autoridades de tu vida cotidiana, tu familia, en la escuela, los vecinos, todo era muy conservador, tipo, si vos querías hacer algo tenías que estudiar, sí, era todo demasiado acartonado. Y que apareciera un grupo de personas así, tipo como eran les punks, y con todas esas ideas a cómo estaba la sociedad acá, imagínate, era tipo, es esto, no puede haber otra cosa más zarpada que ser punk. Claro. Entonces creo que era una herramienta en ese momento como muy importante. Sigue siendo una herramienta, pero bueno, perdió absolutamente el filo, ¿no? Claro. Que tenía en ese momento. Che, Pat, debe ser groso admirar a alguien y que después puedas laburar con él. Porque pienso también, o poder llegar a tener un acercamiento, o ser amigo. ¿Cómo te pasó a vos conmigo? Sí. Más o menos. Más o menos lo mismo. Y pensaba, porque bueno, Pat, la Maximum Rock and Roll es un fanzine zarpado, revista mundial, de mucha llegada. En aquel momento, en los arranques de la movida allí en Estados Unidos, bueno, era una revista súper importante, súper clave, ¿no? Que se iba siempre a leer. Pat llegó a tener un acercamiento con uno de los dueños, si se quiere, propietarios, si se quiere, de esa revista, y también lo mismo te pasó con Penny Rimbaud, baterista de Crash, que después edita un libro con Alcohol y fotocopia. Si no estoy tan errado en todo esto, y si ya la cerveza está haciendo el efecto, pero me parece que va por ahí, ¿no, Pat? ¿Cómo es eso de coquetear con la gente que uno admira, no? Mira, la verdad que una cosa es admirar, ponerle, sí, que me pasó un poquito con Crash, pero después es como que una cosa que me gustaba muchísimo del punk cuando recién lo leí, cuando no entendía nada, cuando, viste, no era una cosa como ahora que ya sabes lo que es el punk. Cuando te entras en contacto no tenías ni idea, ibas viendo a poco de qué se trataba. Una de las cosas que más me gustaba era que, bueno, que podías hacer lo que querías aunque no supieras hacerlo, y que no, que desestimaban a los ídolos, un montón de principios que me parecían resarpados. Entonces siempre me puse como una traba con eso, tipo, bueno, una cosa la admiro, pero no me produce nada. Me ponía como una disciplina también con ese tipo de sentimientos. Me parecía que era una buena herramienta para desarmar las lógicas de por qué hay personas que llegan a determinados lugares y otras no. Bueno, en fin, se rompía llevando a cabo esa militancia de que no tener
ese tipo de admiración, se rompía un montón de esquemas que llevan a una estructura que no nos gusta. Entonces, Maximum Rock and Roll, ponele yo, era un fanzine, una revista que no era importante solamente en Estados Unidos, sino que era importante mundialmente. Ahí está. Porque traía reportes de escena de todo el mundo, de Indonesia, de Polonia, cuando todavía existían los países del este, es decir, hasta en aquellos años era una herramienta muy importante porque traía información de todo el mundo. Y el correo era como internet, entonces perfecto. Era importante. Y yo escribí ahí porque había un reporte de escena de Argentina que era falso, escribí una carta y desde ahí escribí durante muchos años. Qué bueno. Ah, mirá, fue por una opinión tuya que estabas en desacuerdo, digamos, y ahí empezó la onda, digamos. Sí, eso me pasó varias veces, pero bueno, la primera vez fue Maximum Rock and Roll. Leí un reporte que era todo inventado y les escribí y me dijeron, bueno, adelante, escribí. Entonces, eso fue como... Vos sabías que te iban a decir eso. No, después entablé bastante relación con Tim, que era del colectivo de Maximum Rock and Roll, y bueno, con Yellow Biafra, pero de cartearnos, digamos. Mirá. ¿Con Yellow Biafra te carteabas, Pat? Sí, pero porque era una persona así que estaba, como lo que ustedes estaban mencionando de Maximum, era lo que leíamos todos en ese momento, les que estábamos en la movida. Claro, buscando fuertemente que se desarrollen las escenas en diferentes partes del mundo, que se ponga en marcha eso de la autogestión o de hacerlo uno mismo, como que eran principios muy fuertes que se expandían, y todos sabíamos la importancia del correo y de la contrainformación. Bien. Eso se llamaba contrainformación. Contrainformación. Sí. Bien, Pat. Y a todo esto, quiero seguir indagando al respecto, Bruno, pero quiero preguntarle... Sí, preguntame lo que quieras. Perfecto. Quiero preguntarte, Pat, más acá en el tiempo, ya con la She-Devils, que también me parece que fue una banda súper importante en los 90 y que también como que cobró algo de resignificación con la ley del aborto y cómo salió acá en la Argentina, ¿no? Con ese demo, con ese split que saca con Fan People. Contanos, por favor, si se puede, ¿no? Una especie de memoria para atrás, cómo era en aquel momento escribir todas estas cuestiones a favor del aborto y más allá de esto, en contra de la policía y salir a la calle y que cada recital también sea una manifestación en sí, el punk en el gran sentido de la palabra, algo que por ahí ha quedado muy olvidado todo esto en aquel momento y ni te digo a esta altura. Hay algún resquicio que por suerte se reaviva y lo perseguimos, pero ¿cómo era la movida por aquel momento y cómo lo ves ahora, Pat? No, bueno, en ese momento, como ya te digo, no sé, me resulta un poco a veces difícil, aunque me gusta reflexionar sobre la historia y cosas que se dicen como pasado, pero que no están pasado. Creo que muchas acciones son importantes porque siguen queriendo decir algo. Creo que el pasado a veces tiene muchas cosas que decirle al presente, depende de lo que le preguntes, pero qué sé yo, siempre a mí personalmente me interesó saber qué es lo que hacían otras personas que también estaban en contra de determinadas cosas. Nada, por eso me parece importante. Pero sí, lo que pasaba justamente, puntualmente, lo que me decís del split con Fan People, es que, sí, como te decía, yo venía en esa ebullición desde mitad de los 80, Necro por ahí un menos porque es de otra generación, pero bueno, éramos colegas por la escena, por los fanzines, por los pensamientos, y bueno, justamente algo que estaba muy bueno de la relación que empecé a tener con Carlitos es que apoyaba a todos los proyectos en los que yo estaba, no solamente no porque seamos amigos, sino porque coincidíamos como políticamente, ¿no? Bien. Y bueno, en ese momento yo estaba pasando por un aborto, Carola, que era la compañera de Carlitos también, y
a ellos, a Carlos y a Carola, le surgió la inquietud de por qué no hablábamos de eso y por qué no hacíamos un disco, y bueno, ahí se empezó a mezclar toda la opinión de todos y lo armamos luego entre las dos bandas, pero la inquietud empezó por ahí, luego fuimos construyendo todo el tema de juntarnos con las personas de la Comisión por la Despenalización del Aborto, que era lo que había en ese momento, a involucrarnos un montón y a llevar adelante ese proyecto que estaba también coincidía con algo que hacía la banda Crass en su momento, que era sacar simples temáticos, ¿viste? Claro, por un tema y con un montón de información. Entonces, a mí que era de eso sí era, hablé sobre la idolatría y eso, pero bueno, de Crass era fan. Y entonces, enseguida dije, acuérdense que tenemos los ejemplos, por eso está bueno saber cosas que te interesan, que pasaron, porque tomás ejemplos, tomás ideas, seguís influenciándote, das espacio a que siga girando esa rueda, ¿entendés? Claro. Yo en parte me sentí inspirada por ese tipo de despliegue de información que tenía Crash, que era tirar toda la info en un simple. Buenísimo. Yo trabajé con eso en la cabeza. Y bueno, cada quien tenía sus cosas que decir, y pensábamos sinceramente que estaba buenísimo para llevar como a la discusión pública, hacer un recital y que se empiece a hablar sobre el aborto para apoyar a la comisión, ¿viste? Claro. Y se armó la presentación en Cemento, y sinceramente pensamos, bueno, está bueno hacer este recital, pero creemos que casi toda la gente de la movida así, punk, hardcore, todos están de acuerdo con el aborto, así que por ahí tendremos que hacer otra cosa. Pero la sorpresa fue ver que nadie estaba de acuerdo. La mayoría de la gente estaba en contra del aborto. La mayoría de pibes, digamos, en su amplia mayoría, estaban muy arraigados, conceptos que te habrían dado en la escuela, que no los habrías pensado, claro. Confusión, no sé cómo explicarlo, pero nos llevamos una sorpresa muy desagradable al ver que había un montón de gente que estaba en contra, pero a la vez estuvo buenísimo porque había como más de 2.000 personas en Cemento y se generó como, fue en Cemento, y de pronto en vez de que fuera un recital era un campo de discusión, estaba todo el mundo discutiendo con todo. Estuvo buenísimo porque hasta había una banda que tocó, que tuvimos que discutir con esa banda, era todo en una discusión. Y ahí nos dimos cuenta de lo mucho que faltaba hablar de cosas y que haya espacios donde discutir, y bueno, la verdad que fue súper importante. Piel de pollo, la verdad, ¿eh? La verdad, escuchar todas estas cosas son muy gráfico, además. Yo estuve ahí, yo también, con todo el relato estuve ahí. Hablábamos de las cosas que sucedieron en el pasado, y vos sos una recopiladora amateur, según tus palabras, Pat. Me interesa mucho indagar un poco sobre eso. Ya me imaginé un rincón de tu casa con montón de archivos de todo tipo, un rincón que pueden ser 2 piezas, ¿no? Tranquilamente. Digo, ¿cómo te llevas con eso? ¿Es también un fanatismo que tenés con todo esto? ¿O es parte de poner en historia toda esta parte de la historia, justamente? No es un fanatismo para nada. No soy fanática ni de las bandas, ni de mirá lo que tengo, esto. No, nada que ver, al contrario. Por ejemplo, desde que recibía Maximum Rock and Roll en mitad de los 80, se la prestaba a todo el mundo, todos los fanzines que tenía los prestaba, por eso perdí también muchas cosas. Claro. Pero sí, había que llegar a todos. Mi casa, sí, aparte siempre traducía artículos, se los daba a todo el mundo. No, lo que me interesaba era la circulación de ideas. Claro. Me interesa la recopilación de datos porque me gusta la historia en sí, me gusta la recolección de
de huellas de la historia, de huellas de momentos que a mí me parecieron relevantes y que me hacen a mí contar una historia, porque creo en que hay historias, que hay una historia para contar que no es la que siempre nos cuentan otras personas, y que eso se ha armado así a través de los siglos, una historia oficial, una historia hegemónica, una historia conducida, ¿entendés? Muy manejada, sino que cada persona puede contar en su entorno su historia familiar, su historia barrial, su historia personal, y eso va construyendo una historia social más descriptiva, más real. Claro. Y bueno, entonces para eso guardo huellas desde esos años. Y sí, tengo en mi casa familiar tengo una habitación inmensa llena. Pero no es por acumulación, claro, sino que, por ejemplo, por eso también empecé a hacer los compilados de fanzines. Bien. No solamente está el de Resistencia, sino que ya hice libros con compilados de otros fanzines, porque lo que pasa es que se están evaporando esos fanzines a 30, 40 años después, se están extinguiendo, claro, no existen más. La fotocopia, el toner de la fotocopia va desapareciendo, claro, ¿entendés? Entonces yo también de manera amateur rescaté, escaneé cosas y tengo una página con otros colegas más jóvenes de generaciones actuales. Armamos una página y bueno, también hice un documental. Trato de rescatar esas huellas de la forma que pueda, para contar justamente ese tramo de histórico que a mí me interesa. Claro. Yo cuento esa parte y nada, y tengo justamente por medio de esa página y por medio de muchos relatos, tengo muchas charlas y cosas en las que hablo de todos estos puntos de vista para que se conozcan. Claro, tal cual. Bueno, y todo esto también creo que tiene que ver con que el punk no vino envasado de Estados Unidos ni de Inglaterra, ¿no? Como dijiste alguna vez, y que hay una historia en Latinoamérica con el punk. ¿Cómo crees que se va a ver toda esa historia que creo que aún no está contada, ¿no? En lo que es... Y acá en este programa hacemos mucha mecha en eso, ¿no? Tal cual. Del punk en nuestra América. Nuestra historia. Que es nuestra historia, ¿no? Básicamente. ¿Cómo crees que se va a contar esa historia el día de mañana? O... Sí, no sé si esa es la pregunta, ¿cómo se va a contar? O sí, tal vez está sí. Buena, sí ¿Cómo crees que se va a contar la historia del punk en Latinoamérica, Pat? Mira, se está contando como se puede, pero también hay que tener en cuenta algo. Hay lugares donde es muy activo el espíritu punk y se está viviendo, como por ejemplo Colombia. Claro. En Colombia en este momento hay un montón de personas que surgen de toda esta historia del punk, pero que realmente están activando. Bueno, digo Colombia porque me acuerdo ahora, vi recién a Caro de Dos Tristes Tigres, que es una editorial de fanzines fantástica, de dos chicas que están haciendo cosas increíbles, lo mismo que No Les Debemos Nada, que es otro colectivo, o Casualidad de Chicas, que también están haciendo un montón por el relevamiento histórico de fanzines, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Hay muchas personas haciendo eso, y no son chabones punks juntando sus discos favoritos. Perdón que lo estereotipo así, pero es muy del punk y de otros estilos musicales, de chabones que se ponen a juntar sus discos y que lo único que les importa es que nadie que no sea punk toque el punk, es así. Total. Estas son las 5 bandas más importantes del punk. Bueno, toda esa historia que no tiene nada que ver con los principios ideológicos que fueron lo que movió, lo que hizo tan planetario ese movimiento, es que estaba pateando estructuras de vida y de opresiones, no quién es el que tiene el disco más lindo. Claro. Entonces, me parece que
Obviamente igual, más vale que a 50 años del punk tenemos una cantidad de discos hermosos, arte, ropa, ya está todo muy establecido. Pero me resulta un poco chocante cuando parece que el punk solamente es un grupo de chabones discutiendo por qué si tocas cumbia no es punk, por qué si sos puto no sos punk, no sé, cosas como que más conservadoras que nada, que despertar un poco, ¿no? ¿De qué se trataba el punk? De desafiar a lo establecido. Bien. Entonces cuando escucho personas hablando con una cosa muy establecida y insisten con machismos, con misoginias, con nada, con se equivocaron de cosas lugar. súper retrógradas. Claro, es como los nuevos, los conservadores, les va muy bien como los neoliberales ahora que se llaman libertarios, y bueno, puede ser, pero a veces veo cosas así, o ponerle, ustedes me preguntaban re bien cómo se va a contar la historia, y mirá, o sea, hace falta un revisionismo, justamente, porque si vamos a contar la historia, no sé, lo pensé hace poco que me llamaron para un podcast sobre el libro Derrumbando la Casa Rosada, y no sé, me anunciaron en el podcast y ponen una foto de los violadores. No tiene nada que ver, yo no hablo no leí Los Violadores, justamente conté, conté en el podcast el primer festival autogestionado, donde no tocaron Los Violadores. Digo, siempre se quiere, en especial desde la prensa, ponerlo entre comillas, prensa musical, contar las cosas siempre de una misma manera, como que etiquetar el pasado les es fácil para armar un cuento. Sí. Pero bueno, ese cuento, fíjate, ¿cuál fue la primera banda que tuvo una cantante mujer de punk rock? ¿Alguien sabe? ¿Alguien la menciona? No. Y era la misma época de Los Violadores. Y sin embargo siempre, Los Violadores, bueno, basta. Es decir, contá, si realmente te interesa, ¿por qué te anquilosás en contar siempre la misma historia? De una. Revisá, justamente la historia se va a contar un poco más sinceramente cuando se incluyan un montón de cosas que pasaban, y no el facilismo de querer meter todo en una casilla porque nada, te resulta fácil para contar, pero ese cuentito está bien, eso pasó, pero pasaron muchísimas otras cosas más. Ya está. Y está bueno empezar a desarmarlas. Tiene fecha de caducidad. Pat, antes de despedirte, quiero que me cuentes, a ver si te acordás, aquel primer festival autogestionado, ya que lo nombraste ahí, que no lo tengo. Realmente uno es un estudioso de la materia, pero se me escapa eso. No, bueno, te maté. No, yo me acuerdo de todo, te puedo decir absolutamente todo, lo tengo contado en ese libro de Derrumbando la Casa Rosada. Ahí está, hay que comprarlo. El recital fue el 2 de mayo de 1986 en el Salón Verdi, y es el primer festival de la cooperativa autogestiva de bandas punks, en la cual estaba Sentimiento Incontrolable, que yo estaba ahí, Todos Tus Muertos, Mutantes del Caos, Antihéroes, Los Corrosivos, y algunas bandas más que también pasaron por ahí. El festival fue increíble, está contado en el libro y ahora está contado en un podcast que después te lo paso. Dale, Pat. Pero hay mil cosas que si se ponen a rascar un poquito, enseguida las van a encontrar. Me encantaría. La última, pero muy chiquita, que esta es una duda personal nuestra. ¿Dónde está la parte 2 de Desacato a la Autoridad? Por favor. ¿Por dónde lo vamos a ver? ¿Dónde lo podemos encontrar? A Buenos Aires no vamos nosotros. Nosotros nos salimos de Tolosa, Pat. Nosotros somos de Tolosa, un barrio algo recluido, pionero aquí en la región. Se funda Tolosa ahora en julio. De eso, ¿entendés? Escuchaba, a La Plata empecé a ir justamente por Los Baraja. En Los Baraja la batería la tocaba el primer punk gay, ¿entendés? Mirá vos. ¿No? Como muy zarpado. Y bueno, hablando sobre Desacato a la Autoridad, no se encuentra fácilmente porque tiempo después que hicimos los 2 capítulos de Desacato a la Autoridad,
resultó que 2 personas, 2 chabones, el muerto, Ariel Minimal, no me acuerdo quién más, tenés razón. Sí. Fueron denunciados por el muerto denunciado por su esposa por violencia de género, Ariel Minimal por otras cosas. Entonces y también por esos motivos medio nos peleamos un poco, pero no lo queremos cambiar el documental. Entonces el documental lo pasamos cuando podemos hablar sobre estos temas. Ajá, se proyecta acá, perfecto. Sí, pero en breve yo estuve hablando con Tomás, que lo hicimos entre los dos, que los queremos poner a disponibilidad, pero también que sirva para... Nosotros no es que lo ponemos así y no tenemos nada que decir, tenemos mucho que decir. Claro. Sí, ni hablar. Es una puerta abierta también para hablar sobre el sexismo, los abusos, el machismo también adentro de lo que nos tocó hacer a nosotros y nada, va a hablar de todas las cosas que pasaron. Pat, te agradecemos, sí, obvio. Esperemos nos crucemos. La última vez que nos cruzamos, Pat, fue un domingo muy bello en Casa Cósmico cuando se hizo la última feria del libro punk acá en La Plata, que estuvo muy buena. Ay, qué lindo. Hicimos una fotito y todo, Pat. Después te lo voy a pasar. Recuerdo que estaba con tu compañero y estuvo lindo. Fue una tarde muy agradable de domingo. Espero que se vuelvan a repetir aquellas tardes y que nos podamos cruzar por algún lado, Pat. Y si no, bueno... en una vez andamos por tras la sierra. Sí, ojo, hacemos la gira. Ojo. Hacemos Félix y hacemos Pat. Ojo. Claro. Pat, te dejamos... Pásense, mirá, igual fuimos varias veces con Cumbia Queer, siempre vamos a La Plata. Sí, y con G-Devil, la última vez que tocamos con G-Devil fue en el Encontrolazo en La Plata. Mamá, 1:66. Sí, así que nada, siempre en La Plata. Abrazo grande, Pat, gracias por este rato, la verdad, nos hemos dado un gusto grande. Muchísimas gracias, me encanta el nombre del programa y me encantó recibir la invitación de ustedes porque habitualmente siempre declino las invitaciones para que hablen otras personas, pero nada, estuvo buenísimo, muchas gracias. Grande, Pat, abrazo enorme. Gracias, Pat, abrazo. Chao. Pat Pietrafesa, ¿sí? En el iPad 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 Pietrafesa, ¿sí?